Vamos entonces a la última exposición que tengo yo la oportunidad de dar. Queda una más luego de Joe sobre un tema también muy interesante. Y en el caso de lo que voy a compartir con ustedes es un enfoque más pastoral nuevamente. Hemos hablado sobre cómo abordamos la confusión sexual, luego hablamos sobre las razas o no, ¿cierto? Esta idea del ser humano, que también espero haya instruido su perspectiva sobre la realidad en que vivimos. Y sin duda, un aspecto también muy desafiante, sobre todo para aquellos que somos padres, es cómo enfrentamos la educación de nuestros hijos en términos de su sexualidad. Y creo que es muy importante, sobre todo en estos tiempos, porque si tú y yo no les enseñamos, ellos ya van a aprender, pero no de la mejor manera. Por eso necesitamos enseñar, necesitamos abordar. Lo mismo que cuando alguien me pregunta sobre la teoría evolutiva, si nosotros debemos tratar esos temas con nuestros hijos, yo le digo, por favor, hazlo. Si tú no le enseñas bien en casa, van a aprender mal en la escuela. Entonces, si yo no les enseño correctamente, no voy a darles una fortaleza para poder filtrar de acuerdo a aquellas ideas que vienen del mundo secular. Y en el ámbito de la sexualidad, nuestros hijos hoy están afectados por un tsunami de información. Los índices de sexualización de los niños a temprana edad es bastante asombroso, doloroso, pensar que los hijos están expuestos, nuestros niños a muy temprana edad, 7, 8 años, las estadísticas hablan que ellos ya están expuestos a eso. El inicio de la sexualidad ha bajado enormemente en Latinoamérica, los niños muy tempranamente ya están en vida sexual activa, no están comprendiendo qué es la sexualidad desde una perspectiva bíblica, por supuesto, incluso esto pasa en hogares cristianos, por eso es importante tratar este tema. Y creo que también recomendarles este libro en términos de la importancia, o sea, tomar conciencia de cómo los hogares debemos ser un lugar que forma la cosmovisión bíblica de nuestros hijos, es importante, no solo en términos morales, sino respecto de toda una cosmovisión. Y este libro tiene recomendaciones muy prácticas que nos pueden ayudar a este enfoque. Eso es muy bíblico, pero también muy práctico. A veces encontramos libros muy prácticos, pero poco bíblicos, y otras veces encontramos libros muy bíblicos, pero poco prácticos. Entonces, gracias a Dios, este es un buen libro que da un balance entre esos dos elementos que son útiles. Nosotros tenemos que ser muy fieles a la palabra del Señor y por eso tenemos un texto canónico inspirado y tenemos que hacer una muy buena exégesis del texto, una buena interpretación que conforme a la teología bíblica y sistemática sea coherente con lo que Dios quiso decir y luego conectarlos con la vida de las personas, que se llamaría la teología práctica. Ese es el desafío que tienen no solo los pastores, los padres tenemos ese desafío. Los padres tenemos que aprender a leer la Biblia, a interpretarla correctamente, a explicársela a nuestros hijos y que la puedan aplicar en sus vidas. Esa no es responsabilidad solo de los pastores, esa es responsabilidad de cada padre, cada madre en el hogar. Tenemos que aprender a leer la Biblia. Y sé que eso es un desafío para todos. Leer la Biblia tiene aspectos que son bastante simples, pero también algunos elementos que son complejos. La Biblia tiene 8 géneros literarios, tenemos que leer la Biblia, aprender a leerla para interpretarla correctamente. Cuando eso no pasa, vamos a tener problemas. Por eso necesitamos ayuda y gracias a Dios por la iglesia local. La iglesia local es un lugar donde nos pueden orientar y aunque las iglesias locales también cometemos errores en nuestras doctrinas, ¿cierto? Dios también nos puede ayudar a ir transformando y renovando correctamente las áreas donde tenemos que crecer. Probablemente tú y yo hemos estado en contextos religiosos que después nos empezamos a dar cuenta que hay algunos elementos que no son coherentes con la Biblia, pero no es para castigarlos públicamente, sino para decir, bueno, hay un error y necesitamos corregirlo. De hecho, Pablo habla en Tito, le dice a Tito que él lo envía a las iglesias para ordenar lo que es deficiente. La realidad que una iglesia tenga deficiencia no es sorpresa en la Biblia, es común, pero eso no significa que siempre tenemos que mantenernos en esas miradas que han sido errores en nuestras doctrinas. Por eso Dios pone pastores, los pastores necesitamos siempre estar revisando lo que creemos. Yo en mi vida pastoral he tenido que ir perfeccionando bíblicamente lo que creía desde joven y eso ha sido bueno para mi vida, para mi familia, pero también para las iglesias que me tocó pastorear por 20 años. Entonces, tenemos que abrir espacio para ese proceso, pero hacer un esfuerzo todos juntos de apegarnos a las Escrituras. Entonces, vamos a hablar sobre cómo podemos prepararnos respecto de tratar la sexualidad
y enseñarle a nuestros hijos, prepararlos para una presente y futura sexualidad bíblica. Pero lo primero que voy a abordar son 3 errores comunes que tenemos en la crianza y que lo que revelan hacer con nuestros corazones como papá y mamá no siempre es algo bueno. Debemos a veces arrepentirnos. Hay errores en la crianza y voy a abordar esos 3 errores primero comunes y luego vamos a hablar sobre 8 lecciones, elementos a considerar para abordar la enseñanza de la sexualidad en términos bíblicos en nuestros hogares. Entonces vamos a hablar de los 3 errores comunes que las familias cristianas cometemos. Uno de ellos, que es bastante común, fui pastor 20 años y me di cuenta de ese tipo de cosas, ¿no? Como que uno ya las huele, ya se da cuenta. Un error común es que hay que aparentar una familia perfecta, especialmente en la iglesia. Tú le preguntas a un cristiano, ¿cómo está? ¿Qué dice? Y no siempre están bien. A veces hay serios problemas en el hogar. Padres ausentes, dedicados solo a trabajar, no están abriendo las escrituras en casa, las mamás con sus problemas, crisis matrimoniales, no están leyendo la Biblia, no están orando, etcétera. Dentro de múltiples problemas. Pero tú le preguntas al cristiano el domingo en la iglesia, ¿cómo está? Bien. Hermanos, ese es un error común. Es como si tú tuvieras cáncer y fueras al médico y te pregunta, ¿cómo estás? Bien. Y tienes cáncer. No estás bien. Eso se llama hipocresía. Si no partimos reconociendo que no estamos bien, como si viviéramos en el mundo ideal, ¿no? Y nuestras familias fueran perfectas, no tuviéramos pecado en nuestro corazón y nuestros hijos fueran angelitos en la tierra. No es eso. Estamos en un mundo caído, las familias tienen muchos problemas y si no lo reconocemos, nunca vamos a arreglar las cosas. ¿Tiene sentido? Y eso es muy común en las iglesias, que las personas tienden a aparentar que todo está bien. Eso no es bueno. Puede pasar porque a veces hay inseguridades en las personas, creen que su identidad tiene que ver con lo que hacen y no con lo que son. Puede haber problemas porque ellos están en un ambiente, lamentablemente en algunas iglesias, allá en Chile pasa, yo sé que aquí no pasa tanto, allá son más pecadores, pero iglesias donde el ambiente es más criticón, son criticones, ¿sí? Se dedican a hablar más de lo que los otros hacen o no hacen que examinarse a sí mismos, ¿no? Entonces, cuando hay un ambiente de crítica clara, va a ser difícil abrir el corazón y exponer lo que nos pasa en nuestras vidas y en nuestras familias. Puede ser también que hay desinformación, no sabemos cómo abordar algunos temas y, por supuesto, eso nos impide de avanzar, pero no somos suficientemente honestos para decir, no sé cómo hacerlo, ayúdenme. Y para eso es la iglesia, ¿no? La iglesia está para que nos ayudemos, para darnos las herramientas. La iglesia no está para criar a tus hijos. La iglesia nunca fue creada para criar a tus hijos. La iglesia fue creada para ayudarte a criar a tus hijos, para darte las herramientas bíblicas para que tú críes tus hijos. Pero es muy común aparentar que todo está bien, como si incluso lo supiéramos todo. Como si realmente yo sé ser padre. Hermano, la mayoría de nosotros nos casamos sin tener idea de lo que era el matrimonio. La mayoría de nosotros nos casamos sin realmente entender qué es la paternidad. Es como ir a la guerra con 2 pistolas de agua y en calzoncillo. ¿Sí? ¿Se entiende esa analogía? Vamos a enfrentar temas difíciles con 2 pistolas de agua y en calzoncillo, hermano. Sin ir profundamente. Para cualquier otro aspecto de la vida, estudiamos, nos preparamos, leemos los libros, damos pruebas, nos examinan, vamos a comisiones para que nos evalúen, pero para ser padres nos metemos sin entrenarnos. Si no reconocemos la tremenda necesidad y falta de conocimiento en esa área que tenemos, no vamos a poder abordar la necesidad de nuestros hijos. Y es por eso que estamos viendo las consecuencias que estamos viendo, incluso en familias dentro de la iglesia. Pecado de nuestros propios corazones, porque también nosotros somos pecadores, ¿cierto? Somos pecadores, los delante lo confesaron, levantaron la mano. Sí. Somos pecadores. No siempre tenemos los ojos puestos en Cristo. Estamos más interesados en lo que nuestros hijos vayan a hacer en términos profesionales que en términos de su piedad. Nos desespera más que no tengan buenos resultados académicos que no conozcan las Escrituras. Muchos padres, lamentablemente, están mucho más preocupados de las cosas que la Biblia no les da prioridad. La Biblia sí dice que son cosas que son necesarias, mas nunca Dios las pone como prioridad.
El estándar de vida, el tipo de profesión que tu hijo va a estudiar, el lugar donde va a vivir, lo que come, lo que viste, son cosas necesarias que Dios se va a encargar de que nosotros las tengamos porque Dios nos ama. Pero nunca ha sido el énfasis que Dios ha dado para que las familias se dediquen a eso. Dios siempre ha mandatado que la crianza de los hijos en el temor y disciplina del Señor es la principal responsabilidad que tenemos como padres. Por eso necesitamos abordar esto y nos desespera a veces cuando este tipo de cosas no están tan presentes. Paul Tripp dice, ¿por qué cuestionamos la fidelidad de Dios? ¿Por qué creemos que estamos soportando más de lo que debemos llevar? ¿Por qué buscamos por alguna escapatoria? ¿Por qué no estamos confortados por la presencia y las promesas de Dios? La respuesta es idolatría. Cualquier situación que amenace el deseo de mi corazón por las cosas de este mundo me parece insoportable. Y cuando nosotros como padres en nuestro corazón, eso es lo más importante y eso se nota fácilmente, sigue la ruta del tiempo y la billetera de alguien y vas a darte cuenta qué es lo que más le importa. Eso muestra qué es lo que más ama. Sigue la ruta del tiempo y la billetera de una persona, los gastos, y te vas a dar cuenta qué es lo que más le importa. Y eso se va transmitiendo, modelando en nuestros hijos. Necesitamos entonces abordar esto porque uno de los ídolos más ampliamente adorados en Latinoamérica, ¿saben cuál es? El veneradísimo ¿qué dirán? Estamos más preocupados de lo que los demás vayan a decir que de verdad preocuparnos de lo que Dios va a decir. Si nuestro hijo se comporta desordenadamente, me preocupa más lo que el pastor o el hermano vaya a pensar que la piedad del corazón de mi hijo frente al Señor. Y es por eso que estamos fallando muchas veces como padres. Hacemos decisiones basadas en el que dirán y no en lo que Dios dirá. Yo creo que eso es algo que debemos reformular porque ese es uno de los típicos errores que está impidiendo que como padres estemos conscientes y bien entrenados para trabajar estas áreas con nuestros hijos. Por lo tanto, ellos están indefensos frente al mundo que se los quiere comer. Necesitamos abordar eso porque eso es idolatría. ¿Cuál sería el segundo error? Bastante común. Culpar a nuestros padres por cada mala actitud, debilidad nuestra o falta de oportunidad respecto a la crianza y matrimonio. Hermanos, ha sido tan increíble en mi experiencia pastoral, he podido ver eso. Los jóvenes adultos que aman a sus padres, los aman mucho, aman a esos papás que fueron bien duros, firmes con ellos. Pero los jóvenes adultos que culpan a sus padres por todo lo que son en su juventud, son esos que los papás nunca fueron firmes con ellos. Es una paradoja. Y es bastante común. Y tendemos a culpar a otros, pero hermanos, quizás lleva 5, 10, 15 años en la iglesia y tiene suficiente Biblia para ya ser el padre que debería ser. Porque Dios nos enseña a ser padres. Su palabra es suficiente en ese sentido. Hay muchísima información para poder aprender qué es ser un padre, una madre, conforme al corazón del Señor. Y es muy común, ¿no? Alguien más tiene la culpa. Esto está desde Génesis, ¿cierto? ¿Se acuerdan? ¿A quién le echó la culpa la mujer? A Adán, ¿cierto? ¿No? Pero ¿se acuerdan o no? ¿A quién le echó la culpa? A la serpiente. ¿Y Adán a quién le echó la culpa? No. A Dios le echó la culpa. La mujer que me diste, me la mandaste fallada. Siempre el culpable es otro, no yo. Desde el principio. Aquí hay una artista que hace una parodia de este concepto, ¿no? Y cómo a veces con estos movimientos seculares de terapia se esconde un problema serio. Esta señora hace una parodia de esto y dice: fui a mi psiquiatra para ser psicoanalizada, para saber por qué maté al gato y dejé el ojo morado a mi esposo. Me mandó a recostarme en un suave sillón para ver lo que pudiera encontrar, y esto es lo que desenterró de mi mente subconsciente. Cuando yo tenía 1 año, mi mami escondió mi muñeca en un maletero y así sigue naturalmente, por eso siempre estoy ebria. Cuando yo tenía 2 años, un día vi a mi padre besar a la criada y es por eso que ahora padezco de cleptomanía.
A los 3 años tuve la sensación de ambivalencia hacia mis hermanos y así sigue naturalmente, envenené a todos mis amantes. Pero estoy feliz. Ahora que he aprendido la lección de que esto me ha enseñado, que todo lo malo que hago es culpa de otras personas. Esto es una exageración, ¿no? Pero hermano, a veces pasa. Tendemos a asociar que todas nuestras fallas actuales tienen que ver con que alguien más tuvo la culpa. Pero el Señor nos ha dado su palabra, hermanos. Nos ha dado una iglesia donde crecer. El problema es que muchas veces nuestra idolatría en el corazón que nos está impidiendo avanzar en la dirección que Dios quiere que avancemos. Y estamos decidiendo hacer nuestro propio camino. Y un tercer error bastante común, depender de nuestras tácticas y habilidades en vez de la gracia, sabiduría y poder de Dios. Segunda de Samuel, capítulo 22, 32, 33, dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. Dios está con nosotros y por nosotros. Y Dios nos ha dado su palabra y su Santo Espíritu. Y si usted dice que no sé hacerlo, aquel que tiene falta de sabiduría, que dice la Biblia, pídasela al Señor y el Señor se la va a dar abundantemente y sin reproche. No hay excusa, hermanos. Necesitamos entender, esos 3 errores son muy comunes y eso está impidiendo abordar la paternidad como Dios quiere. Y lo más doloroso que yo he observado en los 20 años de pastorado es que esos niños quedaron indefensos frente a los ataques de este mundo. Me tocó ver, como pude estar muchos años en una iglesia, en la misma iglesia local, ver niños chiquitos crecer hasta la juventud. Y pude ver que aquellos padres que no hicieron lo que Dios decía, pero no se notó en la niñez, lloraron cuando ellos eran adolescentes. Pero los padres que sí hicieron el trabajo desde niños, podían descansar tranquilos en paz, lo que Dios ha hecho en el corazón de sus hijos. Hermanos, no pierda el tiempo. Los hijos crecen muy rápido, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar sobre 8 lecciones. ¿Cómo debemos orientar entonces, abrirnos para esta necesidad tan apremiante en el mundo actual de la enseñanza de nuestros hijos? Y tengo algunos audios para que esté abierto, gracias. Entonces, lo primero que necesitamos reconocer es que tenemos que abrirnos y prepararnos para hablar de este tópico, hermano. Es importante. Hay familias que esto es un tabú, ¿no? Nadie habla. Los niños se van a casar, nadie habla con ellos, están escuchando, viendo cosas en el mundo, pero no hay un diálogo sobre este tipo de cosas. Pero hermanos, si usted no les habla, hay mucha gente tratando de enseñarles. Por todos lados. Un niño pequeño de 3, 4, 5 años va a ver estas cosas en la televisión, en la calle, en cualquier parte. Y ese niño va a intentar interpretar lo que está viendo. Su hijo no es neutro. Va a interpretar. ¿Y cómo lo está interpretando? ¿Qué está pensando? ¿Qué ideas concluyentes él está obteniendo? ¿Qué grado de conocimiento está teniendo sobre estas cosas? Sus hijos lo están aprendiendo. Pero no siempre de la mejor manera. Y hay una estrategia. Quiero mostrarles un video que probablemente han visto algunos. Es un video del coro gay de San Francisco. Está subtitulado. Y por favor ponga atención al mensaje que los homosexuales le lanzan a los conservadores cristianos. You think we're sinful, you fight against our rights, you say we all lead lives you can't respect, but you're just frightened, you think that we'll corrupt your kids if our agenda goes unchecked. Funny, just this once, you're correct. We'll convert your children. Happens bit by bit, quietly and subtly, and you will barely notice it. You can keep them from disco, warn about San Francisco. Always needs a bit more pride, no you don't have to worry, 'cause there's nothing wrong with. Esto es público. Van por tus hijos, tus nietos, van por ellos. Y es bien claro, tú puedes prohibirles ir al antro, pero ellos hoy tienen muchas formas de llegar a ellos. Muchas formas. Todo el mundo está bajo el maligno y todos los medios de comunicación están alineados con una agenda. Satanás está detrás de todo eso, sin duda. Pero ellos, representando esa perspectiva
van detrás de los hijos. ¿Y se dieron cuenta del mensaje? ¿Ustedes piensan que los corromperemos? ¿Sí? Tal cual. Vamos detrás de ellos y no lo vas a poder evitar, dicen. Y lo más triste es que lamentablemente muchos padres no lo van a evitar porque no están haciendo lo que Dios les pide, que es criar a sus hijos en la disciplina y el temor del Señor, conforme a la palabra. Por eso la Biblia dice en Efesios 6:4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Qué interesante, porque es esta idea de no indignarlos, sino estarlos nutriendo, ¿cierto? Es muy indignante para un niño que le prediquemos y no practiquemos, ¿cierto? Es como que le digamos al hijo, hijo, tienes que orar, y tú no oras nunca. Hijo, tienes que leer la Biblia, y tú no lees con ellos. Eso indigna, es incoherente. Tenemos que estarlos nutriendo. Y me encanta la idea de la nutrición porque es muy práctica, ¿no? Muy práctica. Pensemos en eso. No indignarlos, sino estarlos nutriendo. Es decir, necesitamos prepararnos para esto como uno prepara la comida, ¿no? Cuando tú quieres nutrir con una comida, tienes que prepararte para eso, ¿no? Miren, y hay dos maneras, lamentablemente, en que se suele dirigir a los hijos respecto de la sexualidad. Una de ellas es empujarlos como el perro que ladra una manada de animales y así hacerlos indignantes. No se te vaya a ocurrir un día llegar aquí con... O ignorar el asunto y dejar que la educación pública se los enseñe. ¿Qué deberíamos hacer como padres? Prepararnos y nutrirlos, como lo hacemos con la comida. Por ejemplo, me encanta la comida paraguaya. No he probado todas, espero algún día. Un plato que ustedes conocen aquí es el locro, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes saben preparar este plato de locro? ¿Sí? Muy bien, gloria a Dios. Si quiere me invita, yo puedo probar qué tal. ¿Sí? Puedo ser un catador del locro, me encanta, se ve muy rico. Pero usted que cocina locro, sabe que usted no puede simplemente poner en una olla un fuego y echar todo de una como está del supermercado, ¿no? Hay una manera de hacer el locro, hay una forma, hay una técnica. Se cocinan ciertas cosas a veces antes que otras, el sazón, la mezcla de las cosas tiene un orden. Lo mismo que si quiere comer boriborí, ¿no? Ya le dio hambre al hermano. Hay una forma de preparar las cosas. Todo tiene una técnica. Y efectivamente esto no es al azar. No es que al azar se tiran las cosas y los platos salen. Hay que prepararlos. Hay que dosificar las cosas para que las personas las puedan digerir y saborear, ¿cierto? O sea, nadie come de esa manera, ¿no? Hay un orden. Si usamos de manera didáctica el ejemplo de la nutrición, pensemos en esto. ¿Cómo se nutre a los hijos? Lo primero que hacemos es que conseguimos los alimentos que se necesitan, ¿cierto?, para su cuerpo. Es decir, si usted es un buen padre, una buena madre, usted va a tener una alimentación balanceada, ¿no? No le va a dar lo que solo al niño le gusta. Si mi hijo le hubiéramos dado lo que a él le gusta, hubiera comido fideos con crema toda su vida y nada más. Pero los padres sabemos que la nutrición tiene que ser variada. Entonces tú seleccionas los alimentos de acuerdo a la necesidad que el niño tiene. Además, prepara los alimentos, ¿cierto? Dependiendo de la edad, hay una forma de dar los alimentos. Al bebé no le vas a dar un bistec del asado paraguayo, ¿cierto? Se le da papilla, leche, papilla y luego hasta que puede comer cosas más sólidas, ¿cierto? También luego nos reunimos como familia a compartir el alimento, ¿cierto? En familia compartimos el alimento y por supuesto damos gracias a Dios por la provisión de los alimentos que Él nos da. Y luego participamos, conversamos, compartimos juntos celebrando la gracia de Dios a través de los alimentos, ¿cierto? Aplique esta misma idea a la enseñanza de la sexualidad. Lo primero que tenemos que hacer es prepararnos como papás sobre estos temas porque no le podemos dar a nuestros hijos lo que no tenemos. Si tú no lees de esto, si tú no lees de la perspectiva bíblica de la sexualidad, si no te apoyas quizás en algunos buenos libros que nos pueden ayudar como padres, ¿qué le vas a decir? Tenemos que prepararnos sobre el tema, así como te preparas con los alimentos que le das diariamente. Sin duda, preparamos los recursos que requieren para compartir con ellos y vamos dosificando, entregando lo que necesitan. Nos reunimos familiarmente a compartir lo que hemos preparado.
Dependiendo de la edad del niño, los términos, las formas de explicar van a ir variando, ¿cierto? El tipo de diálogo, ¿cierto? Pero por supuesto, vamos a pedirle ayuda al Señor para que Él llene nuestra mente y nuestros corazones de las verdades bíblicas sobre ese tema, ¿cierto? Y que no solamente esté en la mente, sino que Dios hable al corazón de nuestros hijos mientras abrimos las Escrituras, ¿cierto? Para que les nutra, le pedimos ayuda al Señor. Y sin duda, no solo no hacemos un sermón, sino que dialogamos como lo hacemos en la cena. En la cena no solo uno habla, ¿cierto? Todos conversan, compartimos un tema. Bueno, si vamos a hablar de sexualidad, podemos también tratar estos tópicos con nuestros hijos. ¿Qué piensan de esto? Porque, hermanos, seguramente los que lo han hecho se han sorprendido todo lo que ellos ya saben. Muchos papás no saben lo que los hijos piensan, se van a sorprender cuando hablen con ellos. Entonces, tenemos que abrirnos a hablar sobre este tópico y prepararnos así como se prepara para la alimentación diaria. Luego, vamos a enseñarle la legitimidad de las relaciones. Partimos por el lado positivo, no negativo, ¿no? Génesis no parte con la caída. Génesis parte con que todo era bueno y perfecto en gran manera. Luego vino la caída. No partimos advirtiéndoles, partimos mostrándoles el diseño glorioso del Señor para la sexualidad humana, que es bueno, ¿cierto? El sexo es bueno. La sexualidad es buena en el orden divino, hermanos, dentro del pacto del matrimonio. Dios diseñó dentro del matrimonio la sexualidad y es bueno, no es malo. Lo mismo que el matrimonio es bueno, ¿cierto? Y a veces los papás les transmiten a los hijos que el matrimonio no es bueno. No, cásate después, más adelante. Hace toda tu vida primero y después te casas, como si fuera malo. El matrimonio es bueno, Dios lo creó. El problema no es el matrimonio, el problema son los dos pecadores que están dentro. ¿Cierto? El matrimonio es bueno. Si los dos pecadores no se alinean con el Señor, se lo van a hacer difícil, pero el matrimonio es bueno. Y hoy día hemos puesto en la mente de la juventud que el matrimonio es un problema. El matrimonio es bueno. Los pecadores tienen que alinearse, claro, y necesitan a Cristo. Miren, yo he tenido la posibilidad de ser pastor, fui mucho tiempo pastor, y los pastores tenemos un privilegio que la mayoría de la Grey no tiene. Cuando hay un matrimonio, toda la Grey, toda la gente está mirando hacia acá. Yo estoy mirando para allá. Y uno ve un cuadro que los de allá no ven. Lo vemos los pastores. ¿Y qué vemos? Cuadro hermoso. La familia de la novia, felices, emocionados, la familia del novio, ¿cierto? Emocionados, hasta las lágrimas. Todos con grandes expectativas, sueños maravillosos, de esperanza, de gozo, de alegría. Y ahí viene la novia. Hermosa, blanca, reluciente, parece un ángel. Y al lado el mequetrefe, ¿cierto? Y todo parece maravilloso, solo faltan los ángeles cantando. ¡Ah! ¿Qué veo yo? Dos pecadores. Que si no se pegan al Señor, en 2 semanas los voy a tener en consejería. Después de la luna de miel. Pero el matrimonio es bueno, hermanos. Y tenemos que transmitirle ese mensaje a nuestros hijos. Honroso es en todos el matrimonio. Dios lo creó. La profesión no es más importante que un matrimonio. El matrimonio es más importante que una profesión. Eso es lo que Dios enseña. Pero hoy día todos suspenden lo que Dios ha determinado por sus anhelos, sus sueños, sus prioridades. Y muchos suspenden incluso el tener hijos por me salen malas palabras de repente, pero me tengo que arrepentir. Por la estupidez del concepto de estabilidad. Quieren estar estables antes de tener hijos. Como si la estabilidad dependiera del dinero que tienes en tu bolsillo. Si dependiera del trabajo que tú soñaste, de eso depende tu estabilidad y no del Señor. La estabilidad tuya no depende de este mundo, depende de Dios, quien te da el trabajo y te da la habilidad. Le creíste al diablo, porque eso está en el mundo. La estabilidad no viene de este mundo, la estabilidad viene de un Dios que no cambia. Todas esas ideas se han infiltrado en la iglesia. Y la gente prefiere sacar su título, postítulo, doctorado y después piensa en el matrimonio. Claro, después cuando tienen 35 años con cabros chicos no quieren más guerra, con niños pequeños. Por eso Dios nos creó para tener familia. ¿Desde qué periodo las niñas ya pueden comenzar a ser madres? Muy jovencitas, ¿no?
¿Por qué? Porque Dios lo quiso así. No estamos diciendo que se casen a los 12, pero se quieren casar a los 30. ¿Por qué? Por falsas ideas que este mundo les puso en la mente. Entonces, les enseñamos la legitimidad y lo hermoso del matrimonio, la bendición del matrimonio, la bendición de tener hijos. En vez de mostrarles así con los dientes, ¿no? Jamás, nunca, a mí no se te vaya a ocurrir un día. Hay papás que son así, ¿no? Génesis nos muestra, miren lo hermoso, piensen en esto. Entonces, dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Qué hermoso, qué poesía, hermanos, cuando habla de la unión de un hombre y una mujer. El matrimonio es hermoso, el pecado lo ha dañado, pero hay esperanza y redención en Cristo, hermanos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Hermanos, ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Dios creó el matrimonio y cuando Dios creó el matrimonio, al final, esta unión de pacto, ¿no? Al final del verso del capítulo 1 dice, y todo lo que había hecho he aquí que era bueno en gran manera. Dios creó al hombre, ¿cierto? Y a la mujer para hacer esta unidad que refleja algo mucho más trascendente que la necesidad humana, hermanos. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne y lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Yo siempre explico esto y le enseñé a mis hijos también esto y a la iglesia, que cuando la Biblia dice lo que Dios juntó no lo separa el hombre, es la letra chica, ¿cierto? Del contrato. Es como si dijera en subtítulo abajito, no se te vaya a ocurrir romper esta unión porque si lo haces estás en rebelión conmigo porque yo lo junté. Por eso él aborrece el divorcio. Porque no lo uniste tú. ¿Quién lo unió? Dios. Por eso lo aborrece. Porque el que se divorcia, a excepción de los términos únicos bíblicos que Dios permite, se revela al Señor. Porque quien lo juntó no fue tu corazón, fue Dios. No significa que no podamos arrepentirnos si hemos fallado. Pero nunca le enseñemos a nuestros hijos que tomen siempre el plan B como la salvación y no enfrenten los problemas y los desafíos que Dios les ha dado en la familia. Necesitamos abordar esto y enseñarles que el propósito de este matrimonio tiene más que ver con Cristo que con nosotros mismos. Efesios 5 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, dice, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Porque lo que hizo Dios, el propósito principal del matrimonio, es reflejar el amor eterno que tiene Cristo para con su iglesia. El matrimonio no es principalmente para nuestra felicidad. La felicidad es el subproducto de alinearnos nosotros con los propósitos eternos del Señor. La meta principal es reflejar en este mundo un pacto indisoluble que tiene Dios con su pueblo. Porque Cristo nos deja a su esposa. La esposa de Cristo es santa. Nosotros, la iglesia, nunca ofendemos al Señor, somos perfectos. No. La Biblia dice que la iglesia de Cristo, la esposa de Cristo, es la más adúltera que ha pisado la tierra. Nosotros. Le mentimos, le fallamos, vamos en pos de otros dioses. Somos así. ¿Cristo nos deja? ¿No? Entonces, ¿qué refleja el matrimonio? La unión de pacto eterno de Cristo con su iglesia. Ese es el propósito del matrimonio. La procreación y el concepto de soledad, aunque son partes operativas de un matrimonio, no es la meta. Y hay muchos libros que enseñan eso, ¿no? Que la meta es el tema de suplir la soledad del corazón humano. Esas son enseñanzas muy centradas en el hombre, ¿no? No significa que nos sirve para eso, pero esa no es la meta del matrimonio. La meta es esta, el misterio de Cristo y su iglesia. Porque si fuera solo para procrear, ¿qué le vas a decir a las personas que no pueden tener hijos? No van a poder cumplir el propósito de Dios en la tierra.
Sepárense. El propósito no es tener hijos. Dios quiere que tengamos hijos, pero eso no es la meta del matrimonio principal. Y si fuera solo para completa satisfacción en términos, por ejemplo, sexuales, ¿por qué hay tanta tentación y fracaso en esta área? Hermanos, cuando yo era joven, porque fui hace como unos 50 kilos para atrás, hermanos, cuando yo era joven, yo quería casarme, tener mi esposa. Y quería tener, por supuesto, sexualidad con mi esposa, ¿cierto? Porque los varones somos... ¿Sí? Sí los conozco. Quieren su esposa, ¿cierto? Y yo pensaba que todo ese deseo sexual iba a tener a mi esposa y se me iba a acabar esa furia. No se me acabó nada, hermano. La tentación seguía igual. ¿Cierto? Hermanos, no es para evitar adulterios, aun totalmente. Eso tiene más que ver con tratar nuestro corazón. Por supuesto, la mujer ambos deben cumplir el deber conyugal, pero no vaya a excusarse de que yo pequé porque mi esposa no me satisfizo. Eso es por tu problema en el corazón. ¿Sí? Si nosotros no les enseñamos, hermanos, los influencers lo harán. Les voy a dar un ejemplo. La primera, las distancias largas o cortas nos separan. Y no solamente esa distancia física porque tú te encuentres en un lugar y yo en otro. No, las distancias cortitas, el estar juntos pero tan separados. Este muro invisible que nos separa a ti y a mí. Mira, Él le está enseñando a las parejas y a las mujeres en particular, diciendo, sí, antes todo era tan cercano, nos amamos, pero ahora hay como un muro invisible, estamos juntos pero no estamos juntos. ¿Sientes eso? Mira. ya no hablamos de lo que realmente nos importa. Esas cosas que nos ilusionaban cuando nos juntábamos a platicar, esos planes y proyectos que teníamos, esos sueños que teníamos juntos, ya no existen. Ya no hablamos de lo que me pasó en el día. Ya no estamos hablando de lo que nos unía cuando éramos novios y tú me contabas todo y yo te contaba todo. Ya no, ya cada uno vive en su mundo. Mira, eso está pasando en tu matrimonio. El tercero es clarito. Hay más broncas que momentos de paz. Los celos presentes, las discusiones, las diferencias. Él está describiendo cosas que pasan, ¿cierto? Sí, pasa eso en el matrimonio a veces. Pero ¿saben cuál es el consejo que da? Miren. ¿Cuántas mujeres y hombres están ahí mendigando amor, suplicando amor, pidiendo migajas de amor, cuando verdaderamente vales tanto, mereces tanto? Mi pregunta clara es, ¿en serio vas a seguir ahí? Te quiero... Y las incautas caen. Sí, yo valgo tanto y este no me aprecia. Si tú no les enseñas, van a caer fácil. Basado en los sentimientos, visión totalmente antropocéntrica. ¿Dónde está la gloria del Señor? ¿Dónde está el pacto del matrimonio? ¿Dónde está la fidelidad porque Dios es fiel conmigo? ¿Dónde está amar como Dios me ama? ¿Dónde está perdonar como Dios me perdona? Si tú no le enseñas, a alguien les va a enseñar. Gary Thomas dice, es desafortunado y triste cuando algo tan profundo como vivir una analogía de Cristo y su iglesia es reducido a experimentar esta relación meramente como algo que nos ayudará a evitar el pecado sexual, a mantener el mundo poblado y a proveer una cura para la soledad. Esto tiene que ver más con Cristo que con nosotros, con la gloria del Señor, para reflejar, porque nosotros, ¿sabe lo que somos en la tierra? Imagen del Dios invisible, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que el Dios que no se ve puede ser visto en la tierra cuando sus hijos viven como Dios dice. Y el mundo puede ver y creer que Dios es real cuando nosotros estamos de acuerdo a lo que Dios dice y lo vivimos. Y el matrimonio refleja la unión de pacto eterno de Cristo con su iglesia, un amor que nunca varía, que es sólido y permanece, porque es un pacto, hermanos. Salmo 16:11 dice, me mostrarás las sendas de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a su diestra
a tu diestra para siempre. Entonces tenemos que enseñarles a nuestros hijos que el matrimonio se trata de Dios y que el gozo, la plenitud del hombre y la mujer nunca va a venir de otro ser humano. Tenemos que explicarle a nuestros hijos que nunca en la Biblia dice que el hombre va a lograr hacer pleno a otro ser humano, a la mujer. La mujer no va a lograr hacer pleno al varón. Eso es Hollywood. Los seres humanos no fuimos creados para ser plenos y llenar de gozo y alegría a otras personas. La plenitud de gozo está en la presencia de Dios, no en la relación con un ser humano. Vamos a tener alegría, sí, pero también llantos. Vamos a tener cosas muy buenas y cosas difíciles. Mi gozo y mi plenitud viene solo del Señor. Si yo no le enseño que ese es el centro de su vida, va a tratar de encontrar felicidad en un ser humano. Y nunca lo va a encontrar. Si no le ponemos las expectativas bíblicas, van a fallar. Por eso hay tantas rupturas matrimoniales. ¿Por qué rompen? Porque él no me da lo que yo necesito. Porque ella no suple, no me está amando como dijo que me amaba. Porque no está cumpliendo las expectativas mías. Y lamentablemente eso se ha tornado hoy día en las relaciones de pareja. Si tú le das lo que el otro quiere, permanezco. Y si no, te cambio. ¿No es así el mundo hoy? Centrado en el hombre, no centrado en Dios. Miren lo que dice el salmista. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Entonces, hermanas, nunca busques encontrar tu plenitud en tu esposo. Porque no, Dios nunca le ha dado esa responsabilidad a él, porque nunca la va a poder cumplir. Dios no nos va a pedir algo que no podamos hacer. Nunca un hombre te va a hacer feliz. Nunca una mujer, hombre, te va a hacer feliz y gozoso como solo Dios lo puede hacer. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y es por eso que pone el énfasis, fuera de ti. Y es por eso que incluso nosotros la única manera que logramos de verdad amar a nuestro cónyuge es cuando estamos amando primero a Dios sobre todas las cosas. Porque si amamos a Dios por sobre todas las cosas, vamos a amar a nuestro prójimo, vamos a serle fiel, vamos a honrarla, vamos a cuidarla. Porque vamos a estar centrados en Dios y no en mí. Cuarto, enseña ahora el propósito respecto de su futuro esposo, hermanos. A nuestros hijos lo hemos hecho, también lo hicimos esto. Les dijimos y les enseñamos que su cónyuge lo más probable es que estuviera vivo en la tierra, aunque no lo conocían. Le plantamos la perspectiva bíblica, ¿no? ¿Se han dado cuenta que la Biblia siempre habla de Abraham, Isaac, Jacob, y habla de estas generaciones de las personas, ¿cierto? No habla de las maldiciones generacionales, habla de las generaciones de las personas, ¿cierto? Y miren, y cuando habla de las personas, siempre nos pone una perspectiva de que yo tengo que pensar en mis hijos y también en mis nietos. Entonces les empezamos a explicar que lo más probable es que la esposa que Dios tenía para ellos ya estaba en la tierra. Por lo tanto, si tu futuro cónyuge estaba vivo, les empezamos a decir ya cuando eran más grandecitos, decide amar a esa persona aunque no la conoces, lo suficiente ahora para esperarle, respetarle y honrarle. Porque seguro ya está en la tierra. Espérale, hónrale, respétale. Ahora, guárdate. Empieza a orar por esa persona. De hecho, mi hijo menor le empezó a escribir cartas a ella sin conocerla. Y él se va a casar ahora en febrero. Y cuando ya se conocieron, le entregó las cartas. Pongamos en la mente de nuestros hijos una perspectiva bíblica. Porque Dios ya tiene el cónyuge de nuestros hijos aquí en la tierra. Y ellos ya pueden estar orando por ellos. Y además, si fuera poco, tu Padre Celestial, Dios, siempre ha existido. Por eso decide amarlo, decide amar a tu Dios lo suficiente para esperar en su plan y respétalo y hónralo a Él. Porque Él es tu Dios, Él es tu Padre. Enséñale eso a tus hijos. Todos hemos fallado en muchas cosas. Pero podemos redimir, podemos arreglar y comenzar a pensar bíblicamente. Enséñale también su propósito respecto a su futura familia. ¿Por qué motivo esto es importante? Porque claro, Dios quiere que nos multipliquemos,
que hagamos familia, ¿no? De hecho, el Salmo 127 dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. ¿Cuál es la razón para tener la cantidad de hijos que tienes? ¿Qué análisis espiritual bíblico hiciste para determinar cuántos hijos vas a tener? ¿Qué iluminación de la palabra del Señor y en oración y ayuno Dios te habló para determinar cuántos hijos ibas a tener en la vida? ¿Cierto que no fue así? ¿Qué fue? ¿Cuánto me va a costar educar a esos niños? ¿Cierto? ¿Eso es bíblico? Y así somos, yo también lo hice. Y hoy día me arrepiento. Porque la razón por la cual yo tuve 2 hijos era eso. Hasta que Dios me enseñó. Y me arrepiento. Porque no estaba pensando como Dios piensa. Estaba pensando según mi bolsillo. Según el estándar que yo definí. No Dios. Es tan egoísta que incluso hoy día la gente no solamente no quiere tener muchos hijos, algunos ya no quieren tener hijos porque prefieren un perro. Claro, porque el perro es más fácil de criar. Comida y limpiar sus cositas y ya. Y te mueve la cola cuando él quiere, ¿sí? El hijo requiere compromiso. La crianza es difícil, requiere trabajo. Y hoy día la gente es tan egoísta que prefiere tener animales a criar hijos. Mira cómo se ha distorsionado el mundo por alejarse del Señor, alejarse de la palabra. Y las filosofías de este mundo infiltraron la mente incluso de los creyentes. Aviso importante. Ama a tus futuros hijos, aunque no los tengas. De hecho, le estábamos enseñando eso. Para darles una familia según el plan de Dios. Sexto, ahora enséñale el daño del mal uso de la vida de la sexualidad. Por ejemplo, cuidado con lo que ven nuestros hijos. Cenicienta 2 es peligrosa. Suena chistoso, pero sí. Miren lo que las hijas que ven Cenicienta cantan y bailan. ¿Quién puede decir que las reglas deben permanecer igual para siempre? Quien lo hizo tuvo que cambiar las reglas que estaban antes. O sea, las reglas fueron hechas para romperse. Eso le está diciendo la Cenicienta a tu hija. Así que haz tu propio camino, muestra la belleza interior. Cuando sigues a tu corazón, no hay corazón que no puedas ganar. Y la niñita bailando así. Y la están adoctrinando. Las reglas son para romperse. Sigue tu corazón, no la Biblia. Sigue tu corazón. Esa es tu identidad. Y las niñas cantan eso. Y los papás les pasan hoy día el teléfono, las películas para entretenerlos porque ya están saturados y no están dándose cuenta cómo están adoctrinando a tus hijos con ideas seculares. Por eso los hijos están tan indefensos hoy día a las doctrinas. Y lo que más me ha dolido es ver que el resultado no se da al otro día, se da 5, 10, 15 años después, con un costo altísimo para muchos. ¿Qué dice el Señor? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Piensa en cualquier cosa perversa, mala, terrible. Algunos se imaginaron la suegra, el diablo, no sé. Piensa en algo terrible. El corazón es peor. El corazón es peor. Pero la Cenicienta la pintan bonita, po. Pero el corazón es perverso, pero la Cenicienta es bonita. Esa gente siguió su corazón. Los niños abandonados en la calle con matrimonios y familias rotas, esos padres, esos niños siguieron su corazón. Gente drogadicta, asesina, ladrones, siguieron su corazón. Padres que abandonan a sus esposas, siguieron su corazón. Mujeres que se fueron con otros hombres, siguieron su corazón. Y las películas, los monitos le dicen a nuestros hijos, sigue tu corazón. Por eso tenemos que enseñarles la Biblia, hermanos, para que nos sigan su corazón. Yo le digo así a los jóvenes: si alguien un día te dice sigue tu corazón, esa persona te odia, literal, te odia.
Lo peor que tú le puedes desear a una persona en la tierra es que siga su corazón. Porque ¿no dice eso Jeremías? Que más que todas las cosas y perverso es el corazón. Si alguien te dice sigue tu corazón, ¿te odia? ¿O es muy ignorante? Esa gente ha seguido su corazón y es por eso que tenemos que enseñarles cómo deben guardarse, advertirles también que el uso indebido del corazón, no alineado con las verdades del Evangelio, sin un proceso de santificación es peligroso. Y es por eso que les enseñamos que su cuerpo, su vida, su ser, su corazón le pertenecen al Señor. Que ellos son templos, son miembros del cuerpo de Cristo, que son el templo del Espíritu Santo y que deben guardarse para Dios como también para sus cónyuges. Finalmente, enseñarles que la gracia de Dios es suficiente también para restaurar. Porque lo más probable es que los que estamos acá hemos fallado en muchas cosas. Pero el Señor puede restaurar. Y una de las cosas tan maravillosas que la Biblia muestra es que hay oportunidad de arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento verdadero, hermanos, el Señor nos perdona y nos restaura. Pero hay gente que entra en estas reflexiones, ¿no? Y quizás Dios te ha hablado a ti también hoy día en algunas áreas, ¿no? Quizás. Muchos de nosotros cuando Dios nos habla, sí nos arrepentimos, comenzamos con esa reflexión, pero no siempre nos arrepentimos bíblicamente. Y es importante que nos demos cuenta de que podemos arrepentirnos de verdad. Pero el Señor quiere que nosotros nos arrepentamos como la Biblia enseña, no solo de nuestros vestidos. De hecho, Joel 2:13 dice, rasgad vuestro corazón y no nuestros vestidos. Y algunos quizás van a ser así, sí, yo me he equivocado. Pero el Señor quiere que te arrepientas de verdad, que tu corazón reconozca frente al Señor que has fallado, que le confieses. A veces los arrepentimientos no son tan genuinos. Yo confieso Algunos empiezan ante así, Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, pegarse en el pecho, que ¿no? he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa. por mi culpa, ¿no? Por mi Por mi culpa. Así éramos antes, Por quizás mi algunos. gran culpa. Pero después de estar ahí en la Por eso misa, ruego a Santa ¿cierto? María, Rogando, siempre Virgen, empezando a los ángeles, a los rosarios, Tres 3 días días después, 3 después. doritos después, el domingo nos pegamos, después. así, y el otro Por mi domingo culpa. otra vez ahí arrepentido. por mi Otra vez. culpa. Y hay Por cristianos mi gran evangélicos que culpa. hacen eso. El domingo salen así, golpeándose en el pecho. Por Pero en la eso semana ruego a siguen Santa haciendo la vida María, igual que siempre. Siempre Virgen, a los ¿Sí? ángeles. 3 doritos después, están ahí en la misma onda, ¿no? Hermanos, la Biblia dice que rasguemos nuestro corazón, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente y tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Incluso algo que es tan esperanzador, porque alguno quizás puede decir, hermano, ya es tarde para mí. Perdí el tiempo, arruiné realmente esto porque pasaron los años, no lo hice como Dios decía, hay consecuencias, pero el Señor es tan misericordioso que dice esto: y os restituiré los años. Es como si nunca hubiera pasado. Dios puede redimir a tal nivel las cosas, puede sanar tan profundamente la vida de una familia, restaurar una familia, las relaciones, que el dolor y la tristeza del pecado y sus consecuencias quedan atrás. Por eso el Señor, que es el único que puede hacer esto, puede prometer que yo restituiré los años que perdiste. Si nos arrepentimos, hay grandes promesas del Señor para nuestra vida, pero también para nuestra descendencia, hermanos. Sofonías 3 dice: y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Y finalmente y último consejo,
enseñarles que finalmente nuestra única pureza sexual, y de hecho nuestra única pureza en sí, es la justicia de Cristo. Porque quizás puedas tener un hijo que sí, se guardó para el matrimonio y llegó bien, virgen al matrimonio, súper bien, gloria a Dios, aleluya, cánticos de alabanza, pero ahora es un fariseo que se cree mejor que los demás. No. La única justicia real y total es la que Cristo nos provee. Por eso enseñémosles que la meta es Cristo y podemos crecer en santidad y gloria a Dios por eso, pero nunca seremos suficientes delante de un Señor santo, santo, santo. El único que hizo esa justicia total por nosotros es Cristo Jesús. Y por eso Romanos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Hermanos, que el Señor anime nuestros corazones con las verdades, porque a pesar de que nuestro corazón es engañoso, a pesar de que hay tendencias en nuestros corazones, como estudiábamos en la ponencia anterior, la Biblia dice que hemos sido lavados, santificados y justificados. Hermano, eso significa, lavado significa limpiados de la mancha del pecado. Santificados significa separados del poder del pecado. Justificados, declarados justos, así rescatados de la culpa del pecado. ¿Qué más necesitas? Es suficiente lo que Cristo ha hecho. Y quiero terminar con una canción hermosa, un himno, que habla sobre esta obra de Cristo, nuestro Señor. Roca de la eternidad dice así: roca de la eternidad, partida por mí, hablando de Cristo. Déjame esconderme en ti. Haz que el agua y la sangre que fluyó tu costado desgarrado sea para el pecado la doble cura. Sálvame de su culpa y su poder. Hermanos, eso solo lo puede hacer Cristo. Nuestros hijos necesitan de ese Cristo. Hermanos, preparémonos para hablar con nuestros hijos sobre sexualidad. Amén. Que el Señor les bendiga.